Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Aprovechamos también para saludar a los colegas de las oficinas de Paraguay y de Uruguay. Este desayuno regional es una continuidad de una iniciativa que el año pasado llevamos adelante, que fue el encuentro también regional del Cono Sur con The Economist, bajo la lógica de no solo que Puente tiene oficinas en estos tres países, además de Panamá, España y Estados Unidos, sino el hecho fáctico de que cada vez hay más interrelación de negocios entre estos tres países. Y además estos tres países también tienen determinantes del contexto internacional bastante similares para llevar adelante sus economías. Entonces se nos ocurrió que era una buena manera también de reconocer estas interrelaciones, hacer este tipo de actividades regionales. Y además, probablemente lo más importante de todo, que se conozcan entre ustedes también, más allá de que hoy es online, saber que en cada uno de los países hay gente como ustedes, con los cuales también tienen muchas cosas en común. Vamos a hacer alguna presentación de quiénes están en las otras oficinas, o empezamos con la parte, bueno, a mí me toca dar unos breves minutos de contexto internacional. Probablemente estamos viviendo uno de los momentos en donde es más importante que nunca entender qué está pasando en el mundo, porque es muy difícil escaparse en el funcionamiento de las economías de lo que justamente está pasando en todo el mundo y tiene impacto también en nuestra región. Yo voy a hablar muy corto y voy a empezar por la síntesis, digamos, ¿no? Como si fuera un paper americano. El mundo está abandonando un orden basado en reglas, un multilateralismo basado en reglas, en donde había instituciones como la OMC, la propia ONU, que determinaban, digamos, comportamientos de los actores y establecían qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. De ese orden basado en reglas, estamos evolucionando hacia un modo de relacionarse entre los países en donde nada está claro. Por eso se habla de un interregno, que es una palabra de relaciones internacionales que connota la transición entre un orden conocido y un nuevo orden desconocido, que no se sabe a dónde va. Si se supiera hacia dónde se está yendo, se hablaría de transición. Este interregno muchas veces se lo caracteriza como fragmentación competitiva. No hay un eje ordenador. Hay, por supuesto, dos potencias en pugna, una consolidada, Estados Unidos, y otra emergente, China, pero no hay entre esas dos potencias todavía un nuevo orden establecido. Por eso se habla de fragmentación y competitiva a través de distintos instrumentos, que ahora voy a señalar. La conclusión para el Cono Sur es que este periodo de interregno tiene varias oportunidades, porque somos competitivos como Cono Sur en temas que al mundo en este interregno le interesa muchísimo. Seguridad alimentaria, seguridad energética, minerales críticos para todo lo que es la transición energética y hasta incluso industrias basadas en el conocimiento. Son los 4 grandes motores del crecimiento del Cono Sur. También tenemos, como Cono Sur, y especialmente entre estos 3 países, y Brasil, que ya voy a volver a eso, nunca lo podemos dejar de lado, una condición que hoy vale cada vez más en el mundo, que es la condición de región de paz. Somos una región de paz sin conflictos extrarregionales ni intrarregionales, que compartimos un lenguaje común, además, y con alguna institucionalidad un poco golpeada, pero todavía presente, para organizar nuestra acción colectiva, que es el Mercosur. Esto hoy en el mundo, en esta fragmentación competitiva, ser una región de paz más o menos coordinada, con estructura institucional para organizar esa acción colectiva, vale muchísimo. Una parte de lo que, digamos, hoy se habla mucho en esta fragmentación competitiva de geoeconomía para describir
movimientos y acciones unilaterales que están pasando entre los países, especialmente entre las dos potencias, para influir de manera no institucionalizada en acceso a mercados y decisiones económicas. El mejor ejemplo de esto que estoy diciendo es la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Nosotros somos, el Cono Sur, especialmente estos 3 países que hoy estamos conectados online, somos de los menos afectados por el nivel de aranceles que hasta ahora Trump puso en todas las economías del mundo. Uruguay, Argentina y Paraguay, por distintas razones, estamos gozando del piso del 10% de aranceles, que es el piso mínimo que Estados Unidos le impuso al conjunto de los países. La excepción es Brasil, que por razones que no tienen necesariamente que ver con el comercio, hoy tiene impuestas, mientras la negociación transcurre, un arancel del 50%. Cuando digo que no tiene que ver con el comercio, porque Estados Unidos tiene con Brasil superávit. Por lo tanto, la narrativa de que los aranceles surgen como resultado de una asimetría comercial entre un país y otro, en Estados Unidos y Brasil, por lo menos, no aplica. El resto de los aranceles es un mosaico de distintas realidades. A los aliados de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos no le fue bien con los aranceles, salvo Reino Unido, que tiene el 10%, pero Europa tiene aranceles más grandes, alrededor de un 25%, sostenidos en la idea de Trump de que pague la factura de la seguridad Europa, a través sobre todo de la reinversión en la OTAN. Todo esto que estoy describiendo, el marco de oportunidades para nuestra región en esta nueva geopolítica, me lleva a una conclusión, que la adelanto y después en todo caso la sustento un poco más. Nuestros países, para aprovechar estas oportunidades en materia de seguridad alimentaria, seguridad energética, minerales críticos, sobre todo en el caso de Argentina, industrias basadas en el conocimiento, vamos a tener que tener una diplomacia comercial mucho más sofisticada que antes. No va a alcanzar con los trazos gruesos, va a haber que hacer, va a haber que tener una diplomacia mucho más micro en el acceso a mercados. Vamos a tener que saber navegar de manera virtuosa la competencia entre China y Estados Unidos y no desbalancearnos para uno u otro lugar, porque hay costos de hacerlo para uno u otro lugar. Y no vamos a poder obviar, hoy el desayuno es de Argentina, Uruguay, Paraguay, los 3 países donde Puente tiene presencia hace mucho tiempo, pero no vamos a poder obviar lo que le pase al gigante del Cono Sur, el elefante ausente en el desayuno de hoy, presencialmente por lo menos, que es Brasil. Brasil es, además de la economía más grande de nuestra subregión y junto con México de toda América de habla hispana, es un jugador global. Es un jugador global no solo por el tamaño de su economía, por algunas relaciones estratégicas que tiene especialmente con China a través de BRICS, a lo cual voy a volver en un minuto. Es también un jugador global porque en algunos sectores es un jugador de primer orden a nivel comercial, por ejemplo, agricultura, y porque de alguna forma las decisiones que tome Brasil en materia comercial también nos van a afectar a los países de la región, entre otras cosas porque es el principal socio comercial, está entre los 3 principales socios comerciales de los 3 países que hoy estamos acá reunidos. En el caso de Argentina, los 3 principales socios comerciales son China, Brasil y Estados Unidos, en ese orden. En el caso de los otros países, refleja bastante esa tríada. En el caso de Uruguay, con la presencia de España también, y en el caso de Paraguay, con la presencia de Taiwán también. Pero digamos, Brasil es una presencia que no puede ser desestimada en nada de lo que hagamos. Por eso esa diplomacia comercial a la que me refería, más sofisticada, va a tener que incluir necesariamente a Brasil en la ecuación. Es difícil que pasen cosas de esta subregión con el mundo, por ejemplo, acuerdos comerciales, ahora voy a ahondar sobre eso, sin que Brasil
esté sentado en la mesa. En materia de acuerdos comerciales, acceso a mercados, quizás la buena noticia en el marco de tantos desafíos es que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lleva más de 30 años negociándose, de verdad parece estar entrando en una fase de aprobación y definición. De hecho, ya fue aprobado entre los ejecutivos de los países, queda la ratificación en nuestros congresos de cada uno de los países del Mercosur y en el Parlamento Europeo para el caso de Europa. Eso supone la eliminación de más del 90% de las barreras arancelarias que existen entre los dos subcontinentes y el acceso para los países del Mercosur a un mercado de 450 millones de personas. Y ahora también supone el acceso para Europa a nuestro mercado de aproximadamente 300 millones de personas, lo cual para cada uno de los países tiene desafíos específicos y sectores de oportunidad específicas. Mercosur está también negociando con EFTA, los países Finlandia, Noruega. Hace poco hubo un avance en la reunión de Argentina y está también muy avanzado para un mercado de 4.300 billones de dólares para Mercosur. Hay algunos, ahora están bastante frenados, algunos intentos de negociación bilateral entre Uruguay y China. Yo creo que esos intentos de negociación bilateral no tienen ningún destino, por lo que señalé antes, porque Brasil está porque Brasil estaría ausente de esa mesa y China no va a hacer nada en esta región que no involucre a Brasil. Y porque las dos relaciones más estratégicas de China con la región son con Brasil y Argentina. Por lo tanto, esa intención manifiesta de Uruguay de avanzar con ese acuerdo, creo que no tiene destino. Por eso también se habla, voy a ir cerrando, de la necesidad de un regionalismo flexible, de que los países de la región que no pasan por un muy buen momento de acción colectiva, tengan también la capacidad, sin desintegrar el Mercosur, de poder avanzar hacia algunas oportunidades bilaterales. El principal tema, además de lo de China, que el Mercosur va a enfrentar que ya enfrenta en el presente, es la posibilidad de un acuerdo de preferencia con Estados Unidos. El destino de las negociaciones que se abren a partir de la imposición de aranceles de forma unilateral de Trump al conjunto de los países, es terminar en algún acuerdo de preferencias que estabilice esa imposición, esa primera imposición. Argentina está en algún diálogo por eso, de hecho hoy están negociando en el presente un acuerdo de preferencia. El resto de los países un poco más atrás, especialmente Brasil. Termino con lo de BRICS. BRICS es hoy probablemente el bloque geopolítico de más dinamismo en el mundo. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son los países originales de BRICS. Hoy el BRICS está ampliado a otros países, algunos de los cuales son un poco polémicos, como Irán, por ejemplo, pero también a los países del Golfo Árabe, que para nuestras economías son realmente muy relevantes. Brasil es nuestro representante regional en ese BRICS, que conlleva más del 35% del PIB mundial y casi el 50% de la población del mundo. Nuestras economías son absolutamente complementarias con ese bloque regional, pero tiene un problema, que geopolíticamente es todo lo contrario de lo que Estados Unidos quisiera para nuestra región. Entonces termino reafirmando un tema que va a dominar mucho la agenda de inserción internacional de nuestros países, que es la capacidad de navegar entre demandas de geopolítica más tradicional, de seguridad incluso, piensen en el caso de Paraguay, por ejemplo, en la relación con China y Taiwán, y oportunidades realistas de acceso a mercados con bloques geopolíticos que probablemente entran en
en conflicto con esas demandas de geopolítica más duras. Por eso reafirmo esta idea de la diplomacia comercial más sofisticada que nuestros países van a necesitar. Dicho esto, para no terminar abajo, el mundo cada vez va a necesitar más los sectores en los que nuestra economía del cono sur es más competitiva. Así que definitivamente tenemos una oportunidad de inserción a cadena de producción global, dependiendo de todo lo que dije anteriormente. Muchas gracias. Pasamos entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Eric Ritondale, el economista jefe de Argentina. Bueno, buen día a todos. Tengo una presentación, también obviamente a los colegas en Uruguay y en Paraguay. Tengo una presentación bastante de contexto de Argentina, que me parece relevante como para entender dónde estamos hoy en cuanto a la economía argentina, que nos ayuda, espero, a entender algunos temas recientes de cómo se ha comportado, por ejemplo, el tipo de cambio después del resultado electoral del domingo, que fue una sorpresa, que es un hito importante de cara a la elección de octubre. Argentina dio en los últimos año y medio, lo que ha hecho es un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI del gobierno nacional, explicado básicamente por recorte del gasto, y esto habilitó que el gobierno nacional, como verán en el gráfico de la izquierda, vuelva a tener un superávit fiscal primario, pero también después de intereses, después de muchos años. Ese ajuste fiscal también habilitó una mejora patrimonial del balance del Banco Central, que es por ahí el slide de la derecha. El balance del Banco Central tiene ahora un resultado positivo cuando se lo evalúa a valor de mercado. Esto fue explicado básicamente porque el Central sumó algo de reservas, pero también sobre todo porque se deshizo de lo que eran los pasivos remunerados que tenía el Banco Central y que hoy están en cabeza del Tesoro. Entonces ahora tenemos el Tesoro Nacional con algo más de deuda en pesos que teníamos antes, y que creo que es uno de los factores que por ahí explica lo que estamos viendo con las tasas de interés que son excepcionalmente altas. Es uno de los factores, no es el único, pero creo que explica parte de la historia. Pero obviamente como contrapartida de eso, creo que eso nos ayuda a entender por ahí por qué también la estabilidad cambiaria de estos días relativo a por ahí una sorpresa electoral que no se esperaba. Así que estas son cosas más estructurales de fondo. La verdad que es un cambio muy importante respecto a la situación de la economía argentina desde hace muchos años, y creo que hay que enfatizarlo mucho como para entender también la evolución futura de la economía argentina en distintas variables que uno puede empezar a pensar o a proyectar, porque ha sido un ajuste muy, muy grande, nunca visto, diría, en países emergentes, y sobre todo en la magnitud que fue, porque fue un ajuste de 5 puntos realizada en un año. Así que obviamente esto pone la situación, la economía argentina en otro lugar, muy distinto. También pone en otro lugar las necesidades financieras que tiene el gobierno nacional cada año, porque digo, como verán en ese gráfico, el gobierno nacional de alguna u otra forma necesitaba financiar todos los años 30.000 millones de dólares por año, entre 20 y 30, dependiendo del año, y hoy estamos en otra situación muy, muy distinta. Así que es importante como para entender un poco el punto de partida. El otro cambio fundamental, yo diría, ya está haciendo una estabilización, se quiere un hito importante, fue en los primeros meses de la nueva administración el ajuste fiscal, que fuese socialmente aceptado. Ese fue un test importante que pasó, yo diría, en la primera mitad del 24. El segundo hito importante fue cuando se levantaron la mayoría de los controles cambiarios, que eso fue en abril, cuando vino el segundo acuerdo con el fondo, y en donde lentamente lo que se empezó a hacer es a soltar el ancla cambiaria y empezar a migrar lentamente, porque todavía es una transición a un esquema híbrido de control de agregados monetarios, a uno en donde lo que se hace es controlar la cantidad de dinero y en donde lentamente se empieza a dotar al tipo de cambio de un poco más de flexibilidad, que es el gráfico de la izquierda. Es el tipo de cambio real. Estas son todas las variables reales sin inflación, pero que muestra que se empieza a soltar ese ancla cambiaria,
Y por ahora, lo positivo es que la inflación, la tasa de inflación mensual, ha seguido bajando. Y eso es algo bastante virtuoso, que se ve en otras economías de la región, en donde después de implementar años de control fiscal y de migrar finalmente a esquemas de metas de inflación, estas economías, es el caso de Uruguay y Paraguay, han logrado desacoplar los precios domésticos de la dinámica del tipo de cambio. Y es algo bastante común en muchas economías que han estabilizado. Aquí lentamente es algo que por lo menos hasta ahora ha estado pasando, y eso me parece bastante importante para destacar. Obviamente, el policy mix, que sería el mix de política económica que hoy tiene Argentina, fue preparando el terreno para esta transición lenta que se está haciendo, y esencialmente se puso un mix bastante contractivo. Que obviamente esto también lo estamos viendo en la actividad económica, que hace varios meses que ya no crece, de hecho hasta un poquito cae en el margen. Y de alguna forma fue empezar a soltar el ancla cambiaria para no exacerbar un potencial problema en las cuentas externas que podía venir 1, 2, 3 años después si uno se enamora del ancla cambiaria, en la medida que eso puede generar un déficit externo creciente. Por eso se empieza a soltar el ancla cambiaria. Para hacerlo en forma relativamente ordenada, y sin abortar el proceso de desinflación, se empezó a poner un mix muy duro. Y una de las cosas esa que se observa es en la cantidad de dinero, que ustedes fíjense, creció mucho en la primera mitad del 24, cuando el Banco Central compraba reservas y emitía pesos, pero a partir de enero o febrero las dejó de comprar y la cantidad de dinero empezó a quedarse muy estable, pensé que no creció más. Y eso en parte lo empezamos a ver, condiciones monetarias muy duras, lo vemos en el nivel de tasa de interés, un reflejo de eso también, de un esquema monetario duro, que fue preparando las condiciones para empezar a soltar el tipo de cambio sin que la desinflación se ponga en riesgo. Y esos objetivos que están ahí, que son los que está utilizando el Banco Central, son el segundo desvío más contractivo de la proyección normal que había hecho de cantidad de dinero y de demanda de efectivo que tenía proyectada para el año, con lo cual se eligieron metas muy contractivas. Creo que este es el otro factor que explica el nivel de tasas de interés que estamos viendo. Obviamente no es el único. Y la pata fiscal, porque digo, lo cambiario y lo monetario fue inicialmente muy expansivo, pero después este año se fue poniendo muy contractivo. La pata fiscal está condicionada, porque obviamente el objetivo fiscal se sigue manteniendo. Entonces, en el gráfico de la izquierda ven una caída del gasto primario en términos reales muy fuerte, o sea, al inicio muy contractivo, y hoy con muy poco espacio para aflojar eso por la restricción fiscal. Entonces, si bien uno puede decir que en el margen la política fiscal es menos contractiva este año de lo que claramente lo fue en el 24, el espacio para que eso termine impulsando, por ejemplo, una mejora en las transferencias al sector privado y en los salarios es acotada. Y por eso también uno ve que, de alguna manera, seguir sosteniendo el orden fiscal implica un espacio acotado para que los salarios reales crezcan en este contexto. Y esto un poco lo vemos en la actividad económica. Fíjense el gráfico de la derecha, muestra un poco la actividad económica del inicio de la administración, pero fíjense que hoy cuando uno mira la actividad económica total, está algo por debajo de agosto 23, y esto es un dato de junio, seguramente julio y agosto también muestran un nivel algo inferior. Entonces estamos por debajo de lo que era la mitad del 23, del año 2023. Y cuando uno saca minería, saca oil and gas, saca intermediación financiera, porque los préstamos privados han estado creciendo y eso generó dinamismo a nivel de lo que es el sistema financiero, todavía estamos más abajo, que es la línea celeste. ¿Ven? Entonces, y esto de vuelta, me parece que en los próximos 2 meses ha sido cayendo. Y creo que esto puede ayudar a entender esto, más la situación de tasas de interés y la dureza fiscal y monetaria, tal vez parte del resultado electoral que se vio el domingo en la provincia de Buenos Aires. Obviamente la contracara de todo este ajuste y rebalanceo macroeconómico es la baja de la inflación muy marcada, ¿no? Ese es el gráfico de la izquierda, ¿no? Con niveles de inflación que
Ayer la Ciudad de Buenos Aires publicó un número cerca de 1,5, y la verdad que cuando uno proyecta esos números para el dato nacional también indica 1,5, y hasta ahora no se está viendo que la inflación semanal esté aumentando, al contrario, se mantiene bastante baja. Pero bueno, esta es la contracara un poco, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros estamos mirando ahora y prestando bastante atención es octubre, obviamente, pues es una elección de medio término, siempre son importantes las elecciones de medio término, y porque de alguna manera pueden venir de la mano de algún tipo de relajamiento de las condiciones monetarias y un nuevo equilibrio de tasas de interés y de tipo de cambio después de la elección. Que creo que es un poco lo que de alguna manera están anticipando o están reflejando este nivel de tasas de interés en pesos tan altas, además de condiciones monetarias muy duras, además de que el Banco Central eliminó esa ventanilla de liquidez que le daba a los bancos a través de las LEFIs. Lo que de alguna manera también muestra es que para volver a impulsar la demanda de activos en pesos, básicamente de bonos en pesos por parte de inversores no regulados, o sea, no bancarios, básicamente, porque los bancos son inversores regulados y de alguna manera hasta ahora le han dado apoyo al gobierno nacional a mantener su programa financiero, básicamente compensando esa menor demanda de bonos en pesos que han mostrado los inversores no regulados. Lo que de alguna manera muestra es, bueno, tal vez para que vuelva la remonetización y vuelva el apetito por los bonos en pesos, lo que hace falta es algún tipo de equilibrio distinto de tipo de cambio. O al menos eso está en la discusión. Y me parece que eso también un poco es lo que refleja ese nivel de tasas de interés. Entonces, un poco la pregunta que vale hacerse es si tras las elecciones de octubre va a haber algún tipo de relajamiento monetario o no. Eso es algo que estamos empezando a mirar. El relajamiento monetario podría venir, yo diría, por dos mecanismos. Uno es una decisión deliberada de política económica en un entorno donde el superávit fiscal se mantiene en los niveles que está, en donde la semana próxima se envía el presupuesto para el año que viene, hay que ver si ese presupuesto se presenta, qué números tiene, hay que negociarlo, hay que aprobarlo. Creo que de alguna manera lo que la elección pone en juego es la determinación de ese equilibrio fiscal o no por delante. Y entonces habrá que ver si por el lado de la política económica se va a un relajamiento monetario que podría ser venir del lado de modificar los encajes, ir a licitaciones de deuda del Tesoro menores al 100%, y eventualmente, tal vez pensando más en el año que viene, el Banco Central hace un anuncio del programa de compra de reservas, que hasta ahora no se ha hecho, y básicamente relajando las condiciones monetarias y emitiendo pesos para generar esa compra de divisas. Estas tres condiciones son decisiones de política económica, pueden venir o pueden no venir. La opinión nuestra es que un poco va a depender de las elecciones a la velocidad que vienen. Y el otro punto importante, me parece que va a definir también la elección, es si de alguna manera el gobierno en la negociación con la oposición en el Congreso va a tener que ceder un poco o no el ajuste fiscal. Creo que eso también de alguna manera es lo que va a definir la elección de octubre. Y me parece que si vamos a una situación fiscal de relajamiento, porque de alguna manera la elección eso es lo que impone a través de la negociación en el Congreso y con los gobernadores, y si además el gobierno acomoda una posición fiscal, monetaria más floja, lo que podemos ver al final del día va a ser un ajuste en el tipo de cambio y una tasa de interés pensando en el año próximo algo más baja. Que es un poco lo que de alguna manera me parece que va a resolver la elección, que son los temas que, por lo menos relacionados a la política económica, están en juego. Y para terminar, simplemente mostrarles este gráfico. Este es el riesgo país, como había bajado hasta hace, yo diría, enero de este año. Desde entonces, Argentina ha estado ampliando su nivel de riesgo país. Me parece que no, la incertidumbre electoral y la importancia que puede tener una elección de medio término para un gobierno que no tiene escudo legislativo, pueden dar una importancia más allá de otras elecciones de medio término, pero creo que también hay un tema que es
la acumulación de reservas, ¿no? Que hasta ahora ha estado un poco al margen, no se han cumplido las metas del acuerdo con el fondo, y en donde Argentina tiene un nivel de reservas brutas y netas muy por debajo de la región, y tal vez ese es el talón de Aquiles de la macroeconomía argentina hoy. Y bueno, obviamente a los bonistas internacionales que tienen bonos en dólares, siempre ver que un país tiene reservas les sirve, porque si hay algún tipo de evento en el mercado internacional o una sequía o alguna situación de un accidente, es como un reaseguro ese nivel de reservas en el Banco Central para, si se cierra el mercado internacional, bueno, las condiciones de honrar esa deuda siguen estando. Así que creo que es un factor también para tener en cuenta la dinámica que hemos visto con el riesgo país desde enero. Así que no me quiero extender mucho más, dado que estamos en el tiempo, y en todo caso después seguimos conversando, así que ahora le quería pasar la palabra a Jessica. Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias, Eli. Gracias por conectarse. Ahora la idea es ver un pantallazo de las perspectivas económicas para Uruguay y bueno, lo que estamos viendo para los próximos años, ¿no? Bueno, entonces, tras la elección del año pasado, en la que terminó asumiendo el gobierno del Frente Amplio, hace el 31 de agosto se presentó el presupuesto quinquenal para los próximos años, o sea, el plan de gobierno del Parlamento, ¿no? Tenemos que recordar que el actual gobierno no tiene mayoría parlamentaria en diputados, sí la tienen senadores, por lo que el presupuesto de los 5 años llevaría a un debate bastante importante en lo que es el Parlamento para justamente conseguir consensos y lograr que se pase este presupuesto para los próximos 5 años, ¿no? Solo a modo de dato, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tiene 45 días cada una para discutir y para aprobar el plan que se entregó por parte del gobierno, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es la asignación presupuestal para el 2026, donde el gobierno en realidad trató de darle más prioridad, y esto también se traduce en el plan que presentó presupuestal para los próximos 5 años, para el plan de gobierno, donde en realidad las prioridades estratégicas están enfocadas en lo que es infancia y adolescencia, en línea con el Frente Amplio y, bueno, siendo un partido de centro-izquierda, ¿no? Después, la otra prioridad es la seguridad y el crecimiento. Todos temas que ya se venían adelantando en lo que fue la campaña y que además se fueron reafirmando en los primeros meses de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Para este año se propone un presupuesto incremental, que es, o sea, en comparación con el presupuesto del 2025 versus el 2026, se propone un presupuesto incremental de alrededor de 140 millones de dólares. Ese presupuesto incremental, la idea es que se vaya incrementándose, valga la redundancia, hasta llegar a los 240 millones de dólares al fin del periodo. Siempre manteniendo las prioridades asignadas en lo que es tomando como base el 2026, ¿no? También el otro tema que es bastante importante resaltar es todo lo que tiene que ver con la seguridad social y la matriz de la seguridad social, y que para eso se designó una comisión, la cual tiene que presentar sus resultados y sus recomendaciones para el primer trimestre del año que viene, ¿no? Y dentro de lo que es la seguridad social, abarca todo lo que tiene que ver infancia y adolescencia, bueno, el sistema jubilatorio, y que obviamente eso va en línea con el referéndum que se votó por la negativa del año pasado en octubre, ¿no? Bien, y después lo otro importante a destacar del presupuesto de lo que se presentó el plan, que recordemos que obviamente no tiene por qué terminar siendo aprobado completamente, sino que dependerá de lo que se termine diciendo en el Parlamento. También tiene una asignación de alrededor de 700 millones de dólares aproximadamente, que está enfocado en proyectos de infraestructura. Esto es cuanto tiene que ver proyectos viales, hay 2 hospitales, también está la construcción de 2 centros penitenciarios. Bueno, la idea es justamente enfocarse en la infraestructura, que es un tema que también el ministro de Economía ya le ha dicho, ya ha dado a entender que es una de sus prioridades, ¿no? Yendo un poco a lo que es la política fiscal, que el último dato que tenemos del déficit de gobierno central, que es lo que está en manos, digamos,
lo que maneja el gobierno central es la política fiscal, ¿no? Para julio de 2025 teníamos un déficit de 3,7% acumulado en los últimos 12 meses, que eso es bastante parecido a lo que veníamos registrando al cierre del año anterior, ¿no? Justamente para la proyección del Ministerio de Economía para este año, es un déficit de alrededor del 4,2% para lo que es gobierno central, nomás. Después, otros ítems que son bastante importantes que se mencionaron en el presupuesto, que obviamente la proyección del resultado fiscal de gobierno central, que ahí lo que vemos en realidad es atacar no por el lado de los egresos, de reducción de egresos como sí lo hizo el gobierno anterior, sino que es, o sea, esta mejora, digamos, en el déficit fiscal vendría por el lado de un incremento de ingresos, que se sustentaría en, bueno, los aumentos de impuestos, que ya se mencionaron, que serían a la ganancia de capital, al impuesto a TEMU, por decirlo de una manera, y que eso redundaría en mayores ingresos y lo que permitiría tener una mejora de lo que es el déficit fiscal para el 2029, que es cuando se terminaría el gobierno, ¿no? Ahí, de la mano de esos incrementos de impuestos y que redundaría en mayores ingresos, también se vería, el gobierno tiene intenciones de que los ingresos también aumenten a través de lo que es el crecimiento, que lo vamos a ver más adelante, y como mencionaba en la diapositiva anterior, lo que se le asigna de presupuesto justamente enfocado a lo que es el crecimiento y a mejorar el crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos en las proyecciones que se entregaron en el presupuesto una expectativa de mejora del déficit fiscal ya en el 2029 teniendo un leve déficit primario, que es simplemente los ingresos menos los egresos, ¿no? O sea, todo esto vendría de déficit, digamos, vendría por parte de lo que es el pago de intereses, ¿no? Que está alrededor de 2,6% del PBI. Pues otra novedad que se incluyó en el presupuesto es una reestructura de lo que es la regla fiscal, ¿no? Que el gobierno anterior había implementado. Bueno, este gobierno lo que hace es simplemente enfocarse en una sola meta, que es el ancla de deuda neta a mediano plazo, que la deuda neta es simplemente la bruta, o sea, todo lo que el gobierno central debe, menos los activos que tiene el gobierno central. Y bueno, establecen un ancla de deuda neta a mediano plazo que ronda el 65% del PBI. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a mediano plazo el gobierno tiene que estar enfocado y aplicar, digamos, su política fiscal en torno a esa medida de deuda neta. O sea, tendría que ajustar su déficit para no llegar a esa meta de 65% de deuda neta sobre PBI. Sin embargo, en el presupuesto no hay una metodología o no dice cómo se establecería esa convergencia. O sea, en caso de llegar al tope o estar cerca del tope o desviarse, ¿cuál sería el plan para volver a bajar esa deuda neta y convergerla, digamos, por debajo del 65%? También se incorpora lo que es una cláusula de escape, que lo que dice es, bueno, se va a dejar de aplicar la regla fiscal siempre y cuando haya situaciones que si uno sigue aplicando la regla fiscal podría redundar en perjuicio hacia la población. Por ejemplo, cuando teníamos en la pandemia, ¿no? En esas situaciones de que uno tiene que reducir el gasto que podría perjudicar a la población, bueno, ahí se podría llegar a dejar de aplicar la regla fiscal. Y por último, el límite de endeudamiento, que ya lo teníamos en la regla fiscal anterior, pasa a ser, en vez de estar denominada en dólares, pasa a ser en unidades indexadas. Y bueno, las proyecciones de la que ya hablábamos, de déficit fiscal, para diciembre de 2025 estaría en 4,2% del PBI y que se espera alcanzar, este déficit se mejoraría y se reduciría el déficit en 1,5% para el cierre del 2029. A nosotros lo que nos preocupa un poco es que justamente si nosotros vemos la proyección para el ratio de deuda neta sobre PBI, vemos que en realidad la proyección que va de la mano con esta mejora de déficit primario en 2029 está muy cerca de lo que es el ancla de mediano plazo, ¿no? Estamos en 63%. Entonces, cualquier desvío que pueda suceder en el resultado fiscal va a redundar, o podría, lo más probable,
que redunde en un incremento de lo que es la deuda neta sobre PBI. Además, lo que vemos es que el resultado fiscal, la mejora, se da en los últimos años de gobierno, que si tomamos en cuenta la historia de Uruguay, es cuando, por lo general, cerca de las elecciones, el gobierno no tiende a ajustar el déficit fiscal, sino por lo contrario, tiende a incrementarlo. Entonces, es bastante optimista tomando eso en cuenta, ¿no? Ahora yendo un poco a lo que es la actividad económica y las proyecciones, que es el foco también del gobierno para este periodo de gobierno. Nosotros ahí tenemos que en el primer trimestre del año Uruguay tuvo un buen desempeño en la actividad económica de 3,3% interanual, y eso se debe a la temporada turística. Nosotros, dadas las condiciones económicas de Argentina, recibimos bastante turismo argentino, que el año anterior no lo habíamos recibido, entonces eso también estadísticamente tiene un impacto. También la industria, por el hecho de que se retomaron las actividades en la refinería de ANCAP, entonces eso, en comparación con el trimestre del año anterior, implica un incremento. Y bueno, y el agro, que venía de la mano de los buen desempeño, sobre todo en lo que es la carne, ¿no? Los precios que aumentaron, internacionales que aumentaron bastante, y eso permitió un crecimiento por parte de ese sector, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo ahora es que ya para el segundo trimestre de semestre del 2025, vemos que ese crecimiento que estamos viendo ya en el primer semestre se está enlenteciendo. Que en realidad lo que vemos es que no hay tantas inversiones nuevas que podrían llegar a impulsar ese crecimiento para el cierre de este año. El gobierno proyecta un 2,6% de crecimiento para el 2025, y en promedio para todo el periodo se espera un crecimiento de 2,4%. Eso está muy por encima del promedio de los últimos 10 años para Uruguay, que está alrededor de 1,1%. Entonces resulta un poco ambicioso por parte del gobierno plantear ese crecimiento, ¿no? Obviamente el gobierno lo que dice es, lo vamos a hacer a través de una mayor tasa de inversión. Uruguay tiene una tasa de inversión bastante baja, y ya el ministro de Economía mencionó que para que Uruguay obtuviera un crecimiento real del 2%, tendríamos que llegar a una tasa de inversión de alrededor del 20%. Uruguay tiene una tasa promedio de 16% de inversión, que es, incluso comparándolo con América Latina, es bastante bajo. Ese 4% adicional, que según el ministro es lo que nos permitiría alcanzar una tasa de crecimiento real del 2%, implica más o menos 4.000 millones de dólares por año tendría que ser. Entonces es algo bastante optimista lo que nosotros lo que está proponiendo el gobierno, ¿no? Además, en el presupuesto no se plantearon muchos como acciones concretas para impulsar ese crecimiento, sino que van más que nada de la mano de planes para lo que es la COMAP, ¿no? La Comisión Promotora de Inversiones, que es más por temas burocráticos y no tanto de incentivos a lo que es la inversión. Igualmente nosotros para este año y para el año que viene vemos que el crecimiento podría andar en torno a lo que proyecta el gobierno, siempre y cuando se den las inversiones que ya se vienen hablando, que es la de hidrógeno verde, la de HIF Global, y que eso todavía no tenemos muchas novedades al respecto, y la del centro de datos de Google, que eso sí parece estar encaminado, ¿no? Después, yendo a lo que es la inflación, esto es todo un hito para Uruguay. Llevamos 27 meses dentro del rango de tolerancia, que está dentro de 3% y 6%, pero todavía no llegamos, las expectativas no llegan a mostrar una disminución para lo que son los 24 meses, ¿no? El último dato, que fue de agosto, que se publicó la semana pasada, estaba en 4,20, ya hace dos meses que estamos cercanos a la meta, incluso el 4,5, que es la meta. Así que eso es bastante esperanzador para lo que es Uruguay, considerando tasas que hemos tenido bastante más altas, ¿no? Después lo que vemos en el otro gráfico son los componentes del IPC núcleo, que es excluyendo todos los componentes más volátiles, que son los alimentos y la energía. Y ahí vemos que en realidad el problema, por decirlo de una manera, el componente problema es la parte de no transable, ¿no? Porque ya ahí vemos que la parte transable incluso está por debajo del 3%, que es el punto más bajo del rango de tolerancia.
pero el no transable viene cayendo muy lentamente. Y este componente lo que incluye tiene una fuerte parte, digamos, de lo que son las expectativas y bueno, y todo lo que tiene que ver con el Consejo de Salarios, que si bien se ha mencionado por parte del Banco Central y del Gobierno que está alineado con el objetivo de inflación, habrá que ver qué es lo que se termina laudando entre las distintas partes, ¿no? Y bueno, y por último, mostrarles las proyecciones, ¿no? Nosotros, nuestra proyección para el cierre de 2025, estamos en una inflación de 4 a 10% y ya para el 2026, al cierre, tenemos una proyección de 4,5%. Mientras que los analistas tienen una mediana para este año de 4,5% y para el año que viene un poquito más alta de 4,80%. Esto es sin tomar en cuenta el último dato de agosto, que en realidad fue bastante sorpresivo. Si nosotros vemos todo, comparamos el observado con la proyección que venían haciendo los analistas, vemos que en realidad hubo una diferencia, una sorpresa, lo que se llama sorpresa inflacionaria, a la baja, o sea que los datos observados han sido menores que las proyecciones, y eso ronda en lo que va del año en casi 130 puntos básicos, o sea, 1,3%, ¿no? Que es bastante impresionante considerando una inflación de 4,20. Bien, y vamos ahora a lo que es la política monetaria, ¿no? En la más reciente reunión del COPOM, del Comité de Política Monetaria del Banco Central, se decidió reducir la tasa de política, ¿no? En 25 puntos básicos por segunda vez consecutiva, y hoy en día tenemos una tasa de 8,75%, ¿no? Que ya estaba un poco anticipada por los agentes financieros, tomando en cuenta que las expectativas venían cayendo, las expectativas de los agentes financieros, del mercado, incluso de los empresarios venían cayendo, y que la inflación en sí, la observación de inflación también venía cayendo. Lo que sí ahora estamos viendo es que obviamente vamos a tener que ver cuál termina siendo el impacto de lo que se termina diciendo en el Consejo de Salarios, pero eso obviamente va a tener un impacto a futuro para el año que viene y no tanto para este año, ¿no? Y bueno, lo a destacar de la minuta de la reunión del COPOM, que en realidad el Banco Central hace referencia a que se podría incluso seguir bajando la tasa siempre y cuando sigan bajando las expectativas, la mediana de las expectativas y de inflación a lo que dentro del horizonte de política monetaria, que son 24 meses, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la gráfica, nosotros tenemos la línea la que está más arriba, tenemos la tasa de política monetaria, la segunda línea serían las expectativas de inflación dentro del horizonte de política monetaria, que son 24 meses, que vienen cayendo, como ya venía diciendo, y después la tercera línea, que es la tasa de política monetaria real ex ante. Esto es simplemente la tasa de política monetaria menos la expectativa de inflación. Entonces, tenemos algo que es la tasa real neutral, que eso es, bueno, la tasa de inflación, que en realidad estaría en el largo plazo de Uruguay, sería 2,5%, y el hecho de que la tasa de política monetaria real esté por encima de la tasa real neutral significa que estamos en un momento contractivo, ¿no? O sea, que es decir que el Banco Central tiene una tasa para captar, digamos, depósitos bastante más alta de lo que es la tasa real neutral. Entonces está, por decirlo de una manera grotesca, captando dinero justamente para que no esté en circulación y genere mayor inflación. Entonces, el Banco Central en su última minuta dijo que incluso podría estar contemplando una estancia neutral, es decir, llegando a una tasa de política monetaria real ex ante que se alinea al 2,5 de la tasa real neutral, ¿no? Y nuestra expectativa, obviamente, en línea con eso, es otro recorte en la próxima reunión que del Comité de Política Monetaria, que sería en octubre. Paso la posta a Paraguay. Rodolfo, todo tuyo. Muchas gracias, Jessy. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días también a todas las personas conectadas desde Argentina, Uruguay. Voy a hablar sobre las perspectivas económicas de Paraguay. Entonces, voy a primero empezar con las perspectivas y después vamos a ver cómo Paraguay va navegando hacia esas perspectivas económicas para el 2025. Primeramente, si observamos el gráfico de la derecha, Paraguay tiene una perspectiva, una proyección de cerrar un crecimiento económico en torno al 4,4%. Entonces, este 4,4% está fundamentado a través de tres pilares principales. Primeramente, una solidez macroeconómica a lo largo de los últimos años, también una política monetaria responsable y también una
sostenibilidad dentro de la política fiscal que vamos a ir navegando durante estas presentaciones. También no podemos mencionar y dejar de mencionar la resiliencia de los sectores económicos ante distintos shocks o eventos que ha presentado la economía paraguaya durante todos esos años. Si bien observamos durante el 2011 al 2019, Paraguay ha crecido por encima de la media de la región. Tenemos un promedio del 4,3%, mientras que América Latina ha crecido alrededor del 2%, y también algunos países como Colombia y Chile también. Entonces, esa sostenibilidad macroeconómica ha permitido también enfrentar a distintos shocks, por ejemplo, el de la pandemia, en la cual también hemos crecido por debajo, alrededor del 1%. Y desde el 2023-2024, ¿cómo ha sido esa recuperación después de ese evento? Paraguay creció en el 2023 5% por encima de la región. En el 2024 también volvió a crecer por encima de la región a un 4,2%. Y este año, como había mencionado, esperamos cerrar a un 4,4%. Si llegamos a cumplir ese 4,4%, sería por tercer año consecutivo que Paraguay está cerrando por arriba del 4%. Entonces, primeramente, uno de esos pilares que habíamos mencionado, ¿por qué? Es a través de la resiliencia de los sectores productivos que vienen respondiendo de manera favorable. Primeramente vemos desde servicios, que es el sector terciario, que es un sector fundamental dentro de la economía. Para esta posición lo voy a llamar como un factor clave. También tenemos construcción y manufactura, que lo voy a llamar como un motor de la economía. Y también agricultura, que es el pilar de la economía. Entonces, servicio, que es un factor clave. ¿Por qué servicios? Servicios, primeramente, si vemos el de la derecha, es uno de los que más ha explicado el PIB en los últimos años, porque Paraguay siempre es conocido, o era conocido anteriormente, por ser caracterizado por agro, tanto dentro de su PIB, dentro de su actividad productiva y también dentro de su exportación. Últimamente, a través de ese agro, digamos, pilar, no es que se ha migrado, sino que se ha impulsado desde el agro a una manufactura, que es una agroindustrialización, y también fomentado también desde el lado de los servicios. Entonces, sigue siendo un pilar el agro. Por eso lo llamé primeramente pilar, y también te explica mucho lo que es la base exportadora, que voy a explicar de manera más adelante. Pero servicios está creciendo a una tasa de 8%, y también actualmente, a través del fomento de actividades como comercio, restaurantes, eventos deportivos que están viniendo últimamente al país, también intermediación financiera, ha sido uno de los sectores que más ha logrado amortiguar los efectos de la pandemia. Servicios es un sector, por ejemplo, que no depende tanto de volatilidades como cambio climático o influencia de los precios de los commodities. Entonces, por eso lo decimos que es uno de los claves, ya que ha permitido también ser uno de los pilares que ha permitido esta recuperación de Paraguay post-pandemia. Tenemos también nuestros motores, manufactura y construcción. Manufactura principalmente porque ha permitido a través de la agroindustrialización, tanto sector cárnico, lácteos, aceites de origen primario, ha permitido desarrollar hasta un crecimiento del 11,5%, y también tenemos un sector de construcción que también está respondiendo de manera favorable a través de un crecimiento del 15,2% para este primer trimestre del 2025, viniendo de una contracción económica del 2022 hasta el 2023. Entonces, ¿cómo está respondiendo la demanda a esos sectores productivos? El consumo privado representa el 63% de la composición del PIB y también tiene una tasa de crecimiento del 8,8% interanual. Y la formación bruta de capital físico, que es un proxy de la inversión, representa el 21% del PIB y también un crecimiento del 17% interanual. Entonces vemos que el consumo está respondiendo tanto a la oferta de servicios, está respondiendo de manera favorable. También vemos que las inversiones también están llegando en estos últimos años, periodo de tiempo, que ha permitido también ser resiliente a Paraguay y permitido crecer posteriormente a la pandemia y también antes de la pandemia.
Entonces tenemos un pujante consumo privado y una ordenada inflación que está alrededor de la meta. Actualmente tenemos una tasa de inflación del 4,3%, muy también por debajo de la TPM y también cerca del rango meta del Banco Central. Y las inversiones que están también siendo muy impulsadas en los últimos años, que vamos a estar explicando posteriormente. Eso es desde la economía doméstica. Ahora, ¿cómo miramos el sector exterior? El sector exterior, si observamos el gráfico, siempre tiene una tendencia que se repite en los últimos años, que tenemos una balanza comercial positiva durante el primer y segundo trimestre, y luego una balanza comercial negativa en los últimos trimestres. Explicado principalmente, responde a los ciclos agropecuarios, donde los volúmenes de exportaciones son principalmente durante esos primeros trimestres, donde genera ingreso a commodities, movilización del sector agrario, y también depende de efectos climáticos, donde, por ejemplo, en 2025 una baja producción de los sectores primarios puede ocasionar también una baja capacidad exportadora y también acompañó una baja en los precios internacionales. Entonces, todos esos factores también contribuyeron a que este año haya un déficit comercial, cuando en años anteriores hubo superávit. Entonces, seguimos teniendo dependencia al factor clima y dependencia a precios internacionales. Las exportaciones, el 80% son a través de productos primarios. También las exportaciones, también salimos beneficiados a través de los acuerdos comerciales que tiene Paraguay actualmente, principalmente con el Mercosur, ya que soja o trigo son exportados a Argentina, a Brasil. También con el acuerdo de complementación económica en el marco de la LADI a Chile, estamos también exportando carne. Entonces, este año hubo una contracción del 3,8% y hubo un aumento interanual del 3,1% de las importaciones durante este año. Tuvimos déficit en la balanza comercial de alrededor de 104 millones de dólares durante el mes de julio. Y por último, el ordenamiento fiscal. Entonces, ¿cómo se está comportando la responsabilidad fiscal? Paraguay tiene una regla fiscal de un déficit hasta el 1,5%. Esto viene aplicándose en el 2013. Desde el 2019 fue el primer año donde se rompió esa regla. Dentro de la ley de responsabilidad fiscal hay un artículo donde casos o eventos excepcionales, como una sequía en el 2019, permitió romper esa regla fiscal llegando a un déficit del 3%. En el 2020, por los efectos de la pandemia, también se rompió la regla fiscal y la perspectiva económica es que para el 2026 podamos llegar otra vez a la regla fiscal del 1,5. Ahora, cabe señalar que, como habíamos dado también los sectores productivos, dentro de este espacio fiscal, ¿cómo fue respondido? Fue financiado a través de la deuda, y la deuda fue respondida a través de las inversiones públicas. Entonces, la inversión pública actualmente, 0,9%, ha ayudado también a ser un motor de la economía, como habíamos mencionado. También para la recuperación post-pandemia, actualmente se están haciendo inversiones para sector manufactura, a través de las infraestructuras viales y también sectores logísticos. Paraguay tiene una característica principal geográfica, que es un país sin litoral marítimo. Entonces, como dependemos también tanto de la economía doméstica y acceso a mercados internacionales, se están haciendo proyectos, por ejemplo, de acceso a corredores logísticos y también corredores de exportación, como se están escuchando, que el corredor bioceánico, Ruta a la Leche, que accede desde Mariscal Estigarribia, que son zonas productivas de lácteos, carnes, también a rutas nacionales para poder mejorar la accesibilidad a zonas y puertos de exportación. Entonces, Paraguay busca transitar al 4,4%. Los esfuerzos que estamos viendo son un sector económico que están siendo resilientes a los shocks externos que vienen enfrentando la economía. De la responsabilidad fiscal, estamos buscando a una convergencia fiscal a 1,5, respaldado tanto por el consumo interno que se está dando a través de la dinamización, una tasa de inflación sostenida, también buenas tasas de acceso a créditos y también sostenida por las inversiones públicas que se están dando.
siendo como pilar los productos primarios caracterizados por Paraguay. Entonces, con esto culmino mi presentación y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos los colegas de Argentina, Paraguay y Uruguay. Y ahora, por un lado nos despedimos y por otro lado nos despedimos de la convivencia online y nos quedamos cada grupo en su oficina conversando acerca de las inquietudes que alguno tenga respecto de las presentaciones que hicieron. Porque entiendo que no hay No, cruce de preguntas entre países, ¿no? no, ahora vamos cada Bueno. uno con su país. Entonces, un saludo a todos los colegas de las otras oficinas y muchas gracias por la participación en este desayuno regional.